Me permito compartirle hoy, una vez más, la palabra que he querido compartir con usted este año 2026. Está en el libro de los Hechos, el capítulo número 4, y dice de la siguiente manera: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Gloria al Señor. Hechos 4:32. Esa es la palabra que estoy compartiendo con ustedes este año. Y espero que la atesoren en su corazón, porque de lo que voy a hablar hoy, con el favor del Señor, tiene relación con eso. Esto se ve muy bonito, eso se ve bien chévere, y pensamos que de pronto se dio así por así. No, Dios estuvo obrando en las personas, en las vidas, en su iglesia. Oramos al Señor para que nos ayude. Amantísimo Señor, buen Padre Celestial, hoy estamos en este lugar, hoy estamos celebrando tu resurrección. Nos gozamos, Señor, de saber que servimos a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso, a un Dios que hizo los cielos y la tierra, y que se hizo hombre y caminó sobre esta tierra y nos mostró su amor, nos mostró su misericordia, nos mostró su compasión y nos mostró su obediencia, como lo dice la Escritura. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, mis hermanos y yo hoy nos disponemos a escuchar tu palabra. Toca nuestros corazones, abre nuestros oídos espirituales, Señor. Necesitamos tu palabra hoy. Por favor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta mañana me toca predicar esta palabra. Gracias a Dios por esta bendición. Le he titulado El peso de la verdad. Y le voy a pedir que se ubique rápidamente en el libro de Proverbios, libro de sabiduría de Proverbios, en el capítulo número 11. Acá vamos a tener un solo versículo. De hecho, voy a compartir un versículo de varios libros, pero un solo versículo. El libro de Proverbios, capítulo número 11, dice de la siguiente manera: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Repito, Proverbios 11:1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. De pronto usted lee eso allí, no le parece mucho o no le suena mucho, pero quiero mostrarle acá esta piedra. Le tengo acá, como puede ver, una piedra sólida. En la antigüedad no existía lo que hoy sí existe, la tecnología. No existían estos aparatos, estos dispositivos, que es una pesa digital. De hecho, usa una aplicación y todo lo demás. Y usted la usa y se puede pesar allí y sabe cuánto pesa. A muchos no les gusta esa parte, que dice la verdad. Pero en la antigüedad se usaba una piedra para usted medir las cosas. Iba a comprar 1 kilo de algo, y de trigo, de cebada, y entonces tenían 2 piedras o una piedra, y pensaba, mira, te vas a llevar tanto de cebada, tanto de trigo, y tenían la piedra. Pero como usted lee allí, dice la pesa falsa, el Señor la aborrece, porque había gente, como dice uno, vivos, supuestamente. Esta es una piedra sólida. Ellos tenían una piedra hueca, pesaba menos. Así que a la hora de cuando ellos iban a comprar, usaban esta.
pesada. Mira, no, está fallo. Entonces le vendía, no, está bien. Pero a la hora de vender, usaban la piedra que estaba hueca, entonces pesaba menos, así que vendían menos. Eso me suena al mercado de las pulgas. Se dice que en el mercado de las pulgas todos los pesos están alterados. Y creo que es cierto porque recuerdo que cuando yo era mucho más joven de lo que todavía soy, por allá por 1984, hubo una redada en las pulgas de la Guardia Nacional y ellos llevaban unas piezas de hierro y las colocaban en los pesos de los que vendían allá. Y esa pieza de hierro maciza pesaba 1 kilo y lo ponían. Y la mayoría estaban adulteradas. Y por supuesto se llevaron mucha gente detenida para esa época. Y esta pieza o esta pesa cabal dice que Dios la aborrece. ¿Por qué? Porque nuestra vida, mis amados hermanos, tiene que ser una vida recta, íntegra, como esta piedra que usted ve acá. Tiene que ser lo que somos acá, debemos ser allá afuera. Y una de las cosas que yo estaba viendo estas semanas pasadas es que preguntaba, ¿cuánto tiempo tenías de convertido a una persona, muchachos? Y me decía, no, yo soy cristiano desde que nací, soy cristiano desde que nací, soy cristiano desde nacimiento. Y eso me llamó la atención porque en la Escritura no aparece eso. La Escritura no nos habla de un nacimiento de cuando tú naces del vientre de tu madre. De hecho dice, en pecado fui concebido, dice la Escritura. Pero estas personas lo dijeron de manera sincera, pensaban, creían e imaginaban que por nacer en un hogar cristiano, sus padres cristianos, sus padres, sus abuelos, sus tíos, qué sé yo, toda su familia cristiana, ellos eran cristianos de nacimiento. Y eso es una pesa falsa. Eso no es verdad. Nadie nace cristiano. Ojalá que fuera así, pero no lo es así. Como nos enseñaba nuestro hermano Efrén, el pecado entró al ser humano. Y entonces viendo eso, quería compartir con ustedes esta parte de que hay cosas, es verdad, que en la Escritura no está directamente escrito. Es decir, hay cosas que uno usa, términos que uno usa y no están en la Escritura escritos directamente o específicamente. Por ejemplo, hermano, mire, nosotros somos seres humanos que estamos en una santificación progresiva. Y usted de pronto lo entiende ese término, pero no aparece escrita en la Escritura. En la Biblia no aparece la expresión santificación progresiva. Es un término teológico para mostrar que vamos siendo cambiados de día en día. Tampoco aparece la palabra Trinidad. Literalmente en la Escritura no aparece. Pero si usted ve y va buscando, va a ver que ahí está el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Por lo tanto, se concluye que nuestro Dios es trino, pero es un solo Dios. Y también está el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no aparece literalmente escrito en la Biblia, no está. Pero sí le dijo Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, te es necesario nacer de nuevo. De manera que, aunque no aparezca el término nuevo nacimiento, todos los que estamos acá, en algún momento o nacimos, si conocemos a Jesús, si somos de Jesús, y si no somos del Señor, usted está acá, o que me oye o que me ve, necesita nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Así que esta palabra que aparece acá en Proverbios, que nos habla de la pesa cabal, nos habla de vivir una vida que sea íntegra. La pesa cabal, o como dice aquí, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Esta palabra abominación es una palabra que podemos decir que le da náusea, le causa náusea al Señor. Cuando usted y yo andamos en una vida no acorde a lo que decimos que somos. Muchas veces tenemos una vida acá,
en el ambiente cristiano, acá en el templo, pero allá afuera es totalmente diferente. Es decir, vivimos una pesa falsa y eso al Señor no le agrada. Y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder vivir vidas que agraden y adoren al Señor donde estemos. Porque esta pesa cabal, esta palabra cabal que aparece allí, viene de la palabra íntegra o shelemat, que también viene de la palabra shalom, que es paz, y es paz cuando hay paz, hay una integridad, todo está completo, nada está adulterado. Y eso es muy importante, porque cuando usted y yo vivimos una vida que trae gloria al Señor, entonces eso va a hacer que tengamos una vida, una pesa cabal. Nosotros hoy vivimos o tenemos estas reuniones en los templos y gloria a Dios por eso, pero eso antes no era así. Antes la gente se reunía en casas, en pequeñas reuniones en casas, y luego surgió que se reunieran en templos. Eso fue se puede decir que fue una victoria, porque a la gente los perseguían, a la gente la maltrataban, a la gente la golpeaban, a la gente la encerraban, la lanzaban a los leones, los quemaban vivos. Era una persecución terrible. Pero cuando Constantino decretó que la religión oficial del Imperio Romano era la religión cristiana, entonces eso bajó presión, eso quitó esa persecución y la gente empezó a reunirse, inclusive él empezó a construir templos y edificios y la gente se reunía y eso fue bueno en el sentido de que se acabó la presión, se acabó la persecución y se acabó ese dolor que sentía la gente. Eso fue la parte buena. La parte mala, que se perdió el discipulado de los unos con los otros. Porque ya se empezó a reunir la gente acá y luego de una vez la gente pensó, bueno, nos reunimos, cantamos y luego nos vamos. Pero esa no es la vida que Dios diseñó para su iglesia. Dios diseñó una vida, y lo vemos a través del Señor Jesús, donde Él no simplemente les hablaba o les daba discurso, Él vivió con ellos y compartió su vida. Y eso es bien interesante porque muchos de nosotros muchas veces tenemos discusiones, peleas, desavenencia, inclusive a veces no le hablamos al hermano. Le decimos, mira, decirle a fulano que traiga otra cosa. ¿Y por qué no le habláis? No, estoy enojado con él. Y nos vemos una hora, cuando muchos dos. Y venimos un domingo, hay gente que viene a la iglesia solamente los domingos por cuestión de tiempo. Y algunos pueden venir unos días más, pero apenas son tiempos muy pequeños, cortos. 1 hora, 2 horas cuando mucho. Y aún así discutimos, peleamos, nos agarramos y no te quiero ver más. Inclusive me voy de la iglesia. No me miraron o me miraron mal, me dijeron o no me dijeron nada. Entonces decido irme de la congregación. Y fíjense, solamente estamos 1 hora, cuando mucho 2. Y aún así peleamos y discutimos y mucho. Pero los discípulos originales del Señor, o del primer siglo, vivían y convivían juntos, comían juntos, trabajaban juntos. Es decir, que el discipulado era un discipulado de caminar diario. ¿Qué estás haciendo? No, voy al mercado, voy contigo. Voy a la casa, voy contigo. Voy a hablar con mi esposa, voy contigo. Él veía como ese maestro trataba a su esposa, trataba a sus hijos, manejaba su negocio, si había pesa cabal o era pesa falsa. Ese discípulo lo veía actuar diariamente, constantemente. No había forma de que se le saliera del camino, como aquella vez que usted ve en la escritura que dice, estaba Elías, que estaba por ser llevado al cielo. Y si yo le pregunto a ustedes, ¿cómo se fue Elías para el cielo? ¿Qué me contestarían? ¿Se fue qué? ¿En qué se fue Elías para el cielo? Ok, gracias. Ya Jesús lo respondió. De todas maneras, hace tarea para la casa, eso no es verdad. Usted cree que fue un carro de fuego, pero no se fue un carro de fuego. De todas maneras, hace tarea para la casa. Y
Elías iba a ser alzado y le dice, mira, quédate aquí. Y él le dice, no, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y no se desapartaba, era su discípulo, no se desapartaba de él. Y así era en el primer siglo. La gente caminaban juntos, dormían juntos, estaban continuamente en esa vida. O sea, el discipulado no era un curso o un discurso, sino que era un compartir de la vida diaria. Y así era el discipulado en el diseño original. Pero al pasar el tiempo, como les dije, cuando se construyeron los templos, pues la gente dejó de ser perseguida, pero también se perdió ese discipulado uno a uno, cara a cara, directamente. Es decir, que el maestro, como ustedes ven en los evangelios, le dice Pedro al Señor, Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte. Ellos dejaron todo. Claro, no le estoy diciendo que usted en este siglo XXI va a dejar a su esposa, va a dejar su trabajo, va a dejar su estudio. No, no estoy diciendo eso. No se vaya a malentender. Ellos lo hicieron. Pero muchas veces Dios nos pide que dejemos cosas. A veces una amistad, a veces el uso del teléfono de manera limitada. A veces puede ser un juego, algo que le atrae demasiado y usted sabe que Dios le está diciendo, dame eso, quita eso de tu vida. Y usted y yo no queremos hacerlo porque Él no es tan valioso para nosotros. Así que cuando se pierde esto, pasó el tiempo y para allá lo que hoy conocemos como la escuela dominical, nos reunimos acá y tenemos a los muchachos allá atrás. Hoy están, los más jovencitos están acá con el templo, aquí están con nosotros. Quise que estuvieran hoy acá porque quisiera que ellos vieran y escucharan que los que somos más adultos que ellos no estamos exentos de luchas y de tentaciones igual que ellos. Somos iguales. Y quisiera que ellos supieran que sus padres, sus abuelos, sus hermanos en la fe mayores, también hemos luchado igual que ellos para mantenernos a flote delante del Señor. Y lo hemos logrado es a través de la Escritura y a través de la palabra. Y en esta escuela dominical, que hoy la tenemos repartida por edades, antes no era así. De hecho, la escuela dominical ni siquiera era para darle clase a los niños cristianos o de cristianos. Y mucho menos era una guardería. Que a veces hay gente que, bueno, voy a mi hijo allá para el salón y para yo quedarme aquí tranquilo y no me molesten. No es una guardería. La escuela dominical no es una guardería. Y no nació como eso, nació como una respuesta a una necesidad. En 1780, Robert Reisker crea esto con la intención de salvar vidas. Eran explotados los niños en Inglaterra. Trabajaban 14 horas al día, de lunes a sábado, y los domingos estaban en la calle, como dice uno, realengo por ahí, jugando y haciendo cosas malas, y llegaban a la delincuencia. Él se dio cuenta de eso y dijo, bueno, hay que hacer algo. Y llevó y creó la escuela dominical en la calle, para atender a esos niños que nadie los quería y nadie los atendía. Y de esa manera, con la Biblia, les enseñó a leer a niños. Esos niños aprendieron a leer y a escribir con la Biblia, a través de la Biblia. Así que este hombre vio eso y eso produjo un crecimiento grande en la iglesia y además de eso la sociedad en pocos años vio que disminuyó la delincuencia. Disminuyó el analfabetismo y también la delincuencia. Y eso fue algo maravilloso para la sociedad. Y la iglesia vio eso y dijo, oye, qué bueno, esto es bueno, vamos a adaptarlo. Y lo adoptó la iglesia, pero cambiándole el diseño original. Empezaron a darle clase a esos niños y muchas veces simplemente contándoles historias de héroes como David o como Daniel en el foso de los leones, como Jonás. Y muchas veces mostrándole a esas personas como si fueran unos superhéroes y no como lo que eran. Hombres y mujeres reales que sufrieron y padecieron y que vivieron sirviéndole al Señor. Así que esos niños fueron creciendo y solamente entendían o veían a esos personajes, pero muy, muy lejanos, no como alguien cercano a ellos. Y se fue perdiendo eso.
en el tiempo. De manera que nosotros debemos entender que la escuela dominical no es, como le decía, no es una guardería, ni tampoco es para que el niño no me moleste. La guardería realmente es un centro de entrenamiento. Y de hecho, esta reunión que se hace acá cada semana es un tiempo de entrenamiento para usted y para mí. Nos entrenamos en paz, nos entrenamos en paciencia, nos entrenamos en amor y nos entrenamos en la palabra. ¿Para qué? Para luego ir allá a mostrar a ese Cristo que usted y yo decimos que está vivo, que ha resucitado. Y ese es el reto para ti y para mí en este tiempo, porque muchas veces pensamos que simplemente es venir para acá. Y yo soy de las personas que me encanta reunirme en la iglesia y doy gracias a Dios porque pasé y padecí la pandemia y creo que es importante reunirse. Pero tenemos que entender que reunirnos, o lo que se conoce como la reunión, la lectura de la Biblia, la oración, debe ser un tiempo en el cual usted entienda y pueda ver la hermosura de Jesús en cada una de esas cosas. Porque si usted solamente lee la Biblia porque el pastor insiste de que leamos toda la Biblia para cumplir, y si usted ora porque hay que orar, y si usted se reúne porque para que no digan que usted está frío o que está descarriado, entonces no está entendiendo de qué se trata el Evangelio. Porque el Evangelio se trata de lo que Dios hizo en la cruz a través de Cristo para salvar a estos pecadores que somos tú y yo. No tenía que hacerlo, pero Dios el Padre diseñó un plan, Dios el Hijo ejecutó ese plan y Dios el Espíritu Santo nos ayuda a seguir caminando hasta que Él venga, para poder llevar el mensaje de salvación. Pero si usted y yo no entendemos eso, pensamos que solamente es venir y después sentarnos y luego irnos, estamos fallando en la idea que el Señor nos mandó a hacer. Pero para eso, para hacer todo eso, necesitamos algo muy importante. Le pido que se ubique allí mismo al lado de Proverbios, en el libro de los Salmos, en el capítulo número 51, un salmo hermoso, pero que le costó bastante a David escribirlo. El Salmo 51, el verso 6 dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Repito, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Necesitamos tener intimidad con el Señor. Necesitamos tener intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Necesitamos lograr que la palabra penetre, como dice ella, que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no pueda revelar, dice el verso 13 de Hebreo. Entonces, nosotros, si no logramos tener eso que dice allí, esa intimidad con el Señor, no vamos a poder llevar el mensaje, no vamos a poder ser discípulos que hacen discípulos. Porque esa es la intención de reunirnos acá, convertirnos en discípulos del Señor que hacen otros discípulos. Pero para hacer esos discípulos tenemos que pasar tiempo con esa persona, que nos vea en lo que hacemos diariamente. Y muchas veces eso no lo queremos hacer porque va a ver mis debilidades, va a ver mis errores, va a ver mis fallas. Es como cuando usted se acerca a alguien y ve que tiene, mira, tiene una mancha acá o tienes tal cosa. Y mientras más se acerca, más usted lo puede ver. Pero necesitamos que eso suceda. Que la gente vea que somos gente de carne y hueso. Yo me admiro de la tecnología. Para mí la tecnología es algo maravilloso. Yo amo la tecnología porque yo soy un centennial. Soy un hombre que nació en el siglo pasado, en el siglo XX, y pasé al siglo XXI y nací análogo. Nací cuando en la época en 1976, hace 50 años atrás,
habían 4 canales en Venezuela. Estaba Venevisión, Canal 4, RCTV, Canal 2, TV5 y Venezolana de Televisión, Canal 8. Así que no había más opciones. Y para colmo de males, yo no tenía televisión. En mi casa no había televisión porque yo era pobre. Así que tenía que verlo acá al vecino. Y me iba para acá al vecino y este veía RCTV. Yo quería ver Venevisión, él veía RCTV. Vos tenías que ver RCTV. Y yo veía todo lo que había en RCTV. Y si quería ver Venevisión, tenía que ir para el otro vecino. Y porque eso solamente veía Venevisión. Así que yo saltaba de aquí y después saltaba para allá. Y saltaba de aquí hasta que dije, no, yo me voy a comprar un televisor. Señor, bueno, no dije señor porque no era convertido. Pero le pedí a Dios, aunque no era cristiano, que me ayudara. Y compré un televisor de 19 pulgadas, blanco y negro. Y se me dañó 3 veces porque no tenía tampoco electricidad, porque como le dije, era pobre. La electricidad era de un vecino y se me ponía el televisor, era 19 pulgadas y se me ponía así. Se dañó el tubo, a cambiar el tubo, hoy eran de tubos. Y así que me cansé del televisor, lo agarré y lo tiré para la cañada. Ya no quiero más este televisor. Voy a colocar electricidad directa a mi casa. Y fui en el banco y me dijeron, no, tú eres menor de edad. Mamá, ve para allá. Fue mi mamá, compré el cable y hice todo eso. ¿Por qué le digo todo eso? Porque nosotros tenemos las cosas y pensamos que esas, porque todos los jóvenes piensan que eso, las cosas existían. No existían. Y a veces llegan cosas a tu vida y tú piensas que eso cae así, la comida, tú piensas que la comida aparece en la nevera, de pronto piensas que la ropa aparece allí en el closet. No, eso lo compró tu papá y lo compró tu mamá con mucho esfuerzo que Dios le da la fuerza para producir eso. Y eso quisiera, joven, que lo entendieras. Que eso que llega a tu casa, a tu vida, el teléfono, la renta del teléfono, la ropa que tienes puesta, la tienes porque Dios le da fuerza a tus padres para trabajar y comprarlo y darte esas cosas a ti. Y eso quisiera que tú apreciaras. De pronto, no, que mi papá pelea mucho, mi mamá pelea mucho. Si los papás no pelearan, no serían papás. Así de sencillo. Los papás peleamos porque amamos a nuestros hijos y es nuestra forma de mostrarle nuestro amor. Quizá a ustedes no les gusta, pero es así. Es como las esposas. La gente dice, si la mujer no pelea, cuando una mujer está enferma, usted sabe que está enferma porque no pelea. Así. Si usted sabe que ¿cómo está tu esposa? Está enferma. ¿Cómo está tu esposa? Está enferma. ¿Cómo está tu esposa? Está bien. ¿Y cómo sabe que está bien? ¿Todavía tiene fiebre? Sí, todavía tiene fiebre. ¿Y todavía tiene tos? Sí, todavía tiene tos. ¿Y cómo sabes que está bien? Porque pelea. Ya empieza a pelear. Ya está bien. Gloria a Dios por las esposas. Yo doy gracias a Dios por mi esposa. Acuérdense que la esposa mía, yo la amo mucho porque me dijo 27 veces que no. Y hasta cuando me dijo que sí, que de hecho fue un domingo a las 3 de la tarde, 1998. Claro que me acuerdo. No me tengo que acordar. 23 de agosto, por cierto. Me tengo que acordar, fue la primera vez que me dio un beso y casi me desmayo. Acuérdense que tenía tiempo esperando. Se ría, tenía tiempo esperando. Entonces, a veces los hijos no entienden que sus padres, todo lo que le dicen es para que ellos puedan no tropezar como ellos tropezaron. Pero una de las cosas que hacen los padres es que reflejan el amor de Dios hacia ustedes. Y la corrección, eso es parte del amor. Pero cuando Dios nos da hijos, también nos da responsabilidades. Y hoy tenemos un reto enorme, sobre todo los padres que tienen hijos pequeños, tienen un reto enorme para hoy criar a sus hijos. Vivimos en un tiempo, como decía, es un tiempo muy rápido, corre muy rápido. Y la tecnología, gracias a Dios por la tecnología, pero los expertos en conducta humana recomiendan que los niños pequeños no deberían ser expuestos a las pantallas desde los teléfonos, las tablets y todo eso. No deberían porque su cerebro es alterado. Y hay neuronas que se les dañan y no prenden más. Para que ustedes sepan, una vez que se dañan las neuronas, eso no prende más. Sin embargo, dicen algunos que el celular para los niños hoy es el nuevo chupetín, el nuevo chupón.
Antes usaban chupones así de plástico. Ahora el nuevo chupón de los niños o para los niños, los padres usan la tablet o el teléfono para que se quede tranquilo. Pero antes no existía eso. Y los niños se quedaban tranquilos. Habían sus técnicas para que se quedaran tranquilos. Pero hoy no se usa eso. Y yo le digo que es difícil hoy criar hijos. Sí, es muy difícil. Pero con la ayuda de Dios y de su palabra se puede hacer. Y necesitamos eso. Entender de que necesitamos esa intimidad con el Señor. Esa presencia del Señor. Esa ayuda del Espíritu Santo, esa ayuda de la palabra continua, que pueda convertirse la palabra en ese río de agua viva que salte para la vida eterna en nuestras vidas, que la presencia del Espíritu Santo sea real, que nuestro Dios sea real y no sea un amigo imaginario. Porque para muchos, acá en este lugar, en la iglesia del Señor, para muchos Dios es un amigo imaginario. Bueno, voy a orar con Dios, voy a orar allá. Bueno, ya oré. ¿Y qué te dijo Dios? No sé, yo me puse a hablar allí. Dios habla, Dios se manifiesta, Dios es real. Pero para muchos de nosotros Dios no es real porque no se ha revelado la belleza de Jesús, la belleza del Espíritu Santo, la belleza del Padre. Dios no es nuestro Padre. Para muchos de nosotros Dios no es nuestro Padre. Simplemente es alguien que está allí, o algo que está allí, o algo que puede estar allí. Pero no se ha convertido en un Dios real. Y por eso dice la Escritura, tú amas lo íntimo, tú amas lo secreto. Y tú y yo necesitamos tener ese tiempo, apartar ese tiempo. De pronto, esa es la parte que te toca como ejercicio esta semana. De pronto te cuesta leer la Escritura, esta es la parte que te va a tocar a ti. De pronto te cuesta orar, esta es la parte dura que te toca a ti. De pronto te cuesta venir a congregarte, esa es la parte dura que te toca. Porque muchas veces le he compartido que los antiguos, o en la iglesia del primer siglo, tuvieron leones, fuego, espada y cárcel. Cuando usted se convertía en cristiano, usted tenía sentencia de muerte sobre su cabeza. No es como ahora. Ahora el cristianismo se ha puesto de moda. Dios se ha puesto de moda. Por eso usted ve a un Ed Sheridan cantando Jesús, yo creo en ti. O una Rosalía cantando Dios. No conocen a Dios. No saben quién es Dios. Pero está de moda porque cantar música, inclusive de pronto nosotros vemos a esas personas cantando, como fue el caso de George Michael, grabó una canción llamada De Jesús para un niño, una canción bellísima. Y usted dirá, oye, qué bueno, George Michael cantando De Jesús para un niño. Ay, y la letra es bonita, sí, es bonita, una melodía preciosa. Lo que usted no sabe, que esa canción se la dedicó él a su pareja y él era homosexual. Ese niño es su pareja. Porque cuando nosotros tenemos intimidad con el Señor, eso nos ayuda a discernir aún ese tipo de cosas. Y no nos dejamos llevar simplemente porque no, dice la canción dice Dios o dice Jesús. Oye muchas canciones, inclusive en el ámbito cristiano, de gente que usted admira, que sus canciones están muy, muy alejadas de la Escritura. Mencionan por allá a Dios, mencionan por allá a Jesús, mencionan por allá la palabra, pero si usted se sienta y medita en ella, se dará cuenta que están muy alejadas de lo que la alabanza, la adoración debería ser para el Dios. Porque es verdad que la Biblia usa la imagen, la Biblia usa la imagen de la novia y del novio, sí, pero es una imagen para hacerle entender a usted algo. Pero Jesús no es mi novio, ni tampoco es su novio. Escucho a hermanas que dicen, no, Jesús es mi novio. Jesús no es tu novio, es tu Señor, tu Salvador. Pero no es tu novio. Él usa esa imagen para hacernos entender cuánto nos ama y cuán dispuesto estuvo a entregarse
en la cruz por ti. Y me enseña a mí, como esposo, a amar a mi esposa, como Cristo amó a la iglesia. Pero es simplemente una imagen, una analogía, para darnos a entender algo más profundo. Y eso es muy importante, que usted y yo entendamos cómo la Biblia está estructurada para que la entendamos más y mejor. Y de esa manera poderla compartir con otros. Nosotros estamos llamados a, como le dije, a convertirnos en discípulos del Señor Jesús. Muchos de nosotros somos simplemente seguidores de Jesús, pero no somos discípulos. Y más, no somos no es nuestro Señor y nuestro Rey. Porque si Jesús es Rey, entonces estamos bajo su reino. Y si estamos bajo su reino, estamos bajo sus órdenes. Y lo que Él dice es ley. Porque en un reino, los reinos humanos, como el reino de Inglaterra, lo que dice el rey, la gente lo cumple. Pero muchas veces acá están las palabras de Dios, que son sus ordenanzas, y lo que está acá, nosotros decimos, bueno, yo pienso que, yo creo, me imagino. No, es lo que dice allí, lo que el rey ha dicho. Si Jesús es tu rey, voy a hacer lo que dice mi rey. Me guste o no me guste, aunque no lo entienda, voy a hacer lo que dice mi rey. Porque eres mi rey. Ah, que soy hijo, sí. Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ahora soy un hijo adoptado. Y puedo acercarme a Dios y decirle, papá, estoy cansado. Papá, estoy agotado. Papá, estoy feliz. Papá, estoy triste. Puedo decirle todas las cosas de manera con confianza, como un hijo se acerca a un padre. Sí, eso es verdad. Pero Él no deja de ser Señor y no deja de ser Rey. Recuerde siempre eso. Así que vemos esa importancia de la intimidad que nos va a llevar a la santidad. Y la santidad, déjeme decirle que la santidad, más que reglas, es fascinarnos, enamorarnos de Jesús. Cuando usted y yo nos enamoramos y nos volvemos amantes de Jesús, anhelamos su presencia, el pecado va perdiendo poder en nosotros. O amamos más el pecado o amamos más a Jesús. Él lo dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro. Entonces, la santidad es que yo amo tanto a Jesús, amo tanto a Dios, que ya yo no quiero pecar, porque lo amo. No porque le tengo temor o miedo al infierno, no, sino que mi anhelo es estar con Él y mi anhelo es obedecerle a Él. Y ese debe ser tu anhelo y mi anhelo. Decía un predicador que solo el que cree obedece y solo el que obedece cree. Solo el que cree obedece y el que obedece cree. Y eso es lo que necesitamos tú y yo, de saber que somos fieles al Señor, pero también en la gracia, porque a veces pensamos que la gracia es un permiso para pecar. No, la gracia es más exigente que la ley. ¿Por qué? Porque en la ley se mataban animales, vacas, toros, ovejas, chivos, y se ofrecían al Señor y cubrían el pecado, Pero cuando Cristo aparece, dice el apóstol, dice el profeta Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice el libro de Hebreos que la sangre de Jesús es más preciosa que aquellos animales. De manera que la gracia es costosa. Le costó a Dios el Padre, al Hijo le costó la vida, y a ti no te va a costar nada, a mí no me va a costar nada. Claro que me cuesta, el negar me cuesta, el negar a mis deseos, las tentaciones que vienen a mi vida, el negarme eso cuesta, y cuesta toda la vida. Pero tenemos la idea extraña de que la gracia ya, bueno, no tengo que hacer nada. O sea, no tengo que hacer nada para ser salvo.
No tengo que hacer nada para que Dios me ame, ya me amó. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya me amó. No tengo que hacer nada, no tengo que esforzarme. Es verdad, totalmente cierto. Pero tú y yo, como dicen por ahí, venimos todos rotos, todos vuelto nada. Y Dios comienza a transformarnos, nos da una vida nueva, y esa vida nueva, para que estemos andando en ella, lleva tiempo. Para quitarnos toda esa basura lleva tiempo. Y aunque tengamos años en el Evangelio, todavía tú sabes y yo sé que nos falta y mucho. Y eso hace la santidad. Cuando tú eres un hombre santo, una mujer santa, mientras más te santificas, te das cuenta cuán sucio estás. Eso hace la santidad. Lo hizo con Isaías, un hombre que servía al Señor, y cuando Dios se manifiesta en esa visión, dice: Dios mío, miserable de mí, que he visto al santo, siendo yo un hombre de labios impuros. La santidad de Dios le mostró cuán pecaminoso estaba él o era él. Y eso hace la santidad. Mientras más nos acercamos a Dios, más nos alejamos del pecado. Mientras más nos acercamos al pecado, más nos alejamos de Dios. Eso es santidad. No son reglas de portarme bien, de no ir a un lugar, a una discoteca. No, no. Tiene que ver con la hermosura que usted pueda ver de Dios. Y se vuelva ese tesoro, como dice la Escritura, el tesoro que un hombre consiguió, vendió todo lo que tenía y compró el tesoro. El tesoro. Cuando usted y yo descubramos que Jesús es el tesoro, entonces vamos a poder vivir en esa gracia que es costosa. Costosa para usted y para mí. Así que eso tiene que ver con convertirnos en discípulos, en caminar junto a otros. Y le pido que se ubique en la carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo nos dice, creo que es la primera o la segunda, ya le voy a decir cuál es. Sí, la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, el verso 9, muy conocido para usted y para mí. Dice así la Escritura, verso 8, segunda carta a los Corintios: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que la quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La verdad es que tú y yo somos débiles. Esa es la verdad. Y cuando usted y yo reconocemos que somos débiles, entonces vamos a depender más del Espíritu Santo, más de Dios, más de Jesucristo, más de la gracia de Dios. Pero necesitamos reconocer que somos débiles. Yo no quisiera aquí que ninguno pensara que yo estoy, o los que estamos acá, los que nos paramos acá, mis hermanos John, Fren o Renzo, somos súper cristianos, somos los más llenos del Espíritu Santo, o que no tenemos problemas. No, tenemos muchos problemas, tenemos dificultades en nuestras casas, en nuestro matrimonio, en nuestros trabajos. Las mismas debilidades que tiene usted, las tenemos nosotros. Y las mismas luchas que tiene usted, las tenemos nosotros. Y la misma dependencia que usted tiene que tener de Dios, la tenemos nosotros. De la misma forma. No piense en ningún momento que no, el pastor camina sobre las aguas o no le duele nada. No, de hecho, hoy recordábamos los 2 hechos que me ocurrieron el año pasado. Cuando fuimos allá a Mérida, me caí de la moto. Iba en una moto llevando una bolsa de hielo y el hombre iba tan rápido y me caí de la moto y milagrosamente no me pasó nada. Milagrosamente, debí partirme la cabeza o algo, pero no me pasó nada. Y el hombre estaba muy nervioso y estaba muy triste porque yo le había roto la moto. Mira, me rompiste la moto. Yo pensé que iba a decir: mira, te rompiste la cabeza. Me rompiste la moto.
¿Qué moto, chico? Me caí de la moto por tu culpa que andas muy rápido. Pero me rompiste la moto. Y luego aquí en la ciudad, mi casa, me subía, porque ya mi hijo no me dejan subir a la platabanda. Me regañan, mi esposa y mi hijo y mis hijos me regañan. De hecho, ahorita me tiene la escalera José, me la tiene escondida para que no me suba. Y me subí a la platabanda y llegando al último escalón, el año pasado, recuerdo que llegué a ver el tanque. De ahí no recuerdo más nada. Perdí la noción. Cuando mi hija me toca, papi, que me está limpiando y me está diciendo que me caí. ¿Me caí? Sí, te caíste, te rota la cabeza. Y llama a los vecinos, llama a los bomberos, llega rápido, de hecho llegó muy rápido, gracias a Dios por los bomberos de San Francisco. Me llevaron allá. Señor, cuénteme. Bueno, yo estaba subiendo la escalera y se partió el último escalón. ¿Y a qué altura se cayó? Bueno, desde la segunda planta, de la planta, como 20, de 2 metros, no puedes. Y me llevan, no, de emergencia para allá para hacer las placas, tomografía, exámenes. Me llevan para la Sabaneta y allá me hacen, subo 200 placas, me hacen los exámenes, me toman la tomografía, me toman ecogramas internos. Señor, ¿de dónde se cayó usted? Del 2 metros del techo. No puede ser. ¿Cómo? Sí, me caí y le volví a echar el cuento. Ya yo estaba cansado. Es más, me quería parar, no me dejaban parar. Y veía en eso, hablando de eso, veía la mano de Dios obrando de manera milagrosa en este cuerpo que tengo yo, que me caí de esa altura y no me partí una pierna, no me partí la cabeza, no me rompí un hueso, no sufrí ningún desprendimiento interno de órganos internos, nada de eso. Solamente me corté acá en la parte de atrás, de hecho me tengo ahí la cicatriz, como evidencia de que me caí del techo, pero nada más, por la misericordia del Señor. Solamente por eso. No porque soy el consentido del Señor, no porque soy el pastor de la iglesia, simplemente por la misericordia del Señor. Pasó eso. O no pasó a mayores. Y cuando uno se da cuenta de eso, se da cuenta lo frágil y lo débil que somos los seres humanos. De hecho, las pruebas que vienen a nuestra vida son para mostrar cuán débiles somos y cuán necesitados estamos de Dios, para que dependamos más de Dios. Esa es la razón de las pruebas que vienen a tu vida y a mi vida. Son, como decía un predicador, bendiciones disfrazadas para mostrarnos la grandeza de Dios. Pero cuando reconocemos que somos débiles, de resto no va a suceder eso. Y la última que quiero compartir está en Filipenses, que es el reto para usted y para mí. En Filipenses capítulo 2. Filipenses, el capítulo número 2. El verso 15. Dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cada vez que yo leo esa frase me causa impresión, porque esto lo está escribiendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el siglo I. Le dice a los de Filipo: miren, ustedes están en medio de un mundo maligno y perverso. Y yo digo, ¿y qué queda para el siglo XXI? Si el siglo I era maligno y perverso, el siglo XXI está más maligno y más perverso. Pero esta es la orden que dice la Escritura: en medio de las cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Tú y yo estamos llamados, así como la gente de Filipo, a resplandecer, a iluminar
en el mundo maligno y perverso y oscuro. ¿Con qué? Con la luz de Cristo, con la luz de su palabra. Que la gente pueda ver que hay una transformación en ti y en mí, en cada uno de nosotros. Porque es verdad que cuando tú se conviertes, recibes al Señor, sigues siendo el mismo, pero no eres igual. Tienes la misma cara, tienes la misma edad, tienes las mismas facciones, pero algo internamente cambió en ti, lo que se conoce como el nuevo nacimiento que Dios te da a través del Espíritu Santo. Y ese nuevo nacimiento se debe manifestar externamente en tu comportamiento, en tu andar diario. Y ese es el reto para ti y para mí diariamente. Mostrar a Jesús a una generación maligna y perversa allá afuera. Porque el punto no es acá. Acá nos reunimos y, como lo dije, es un entrenamiento. Venimos a entrenarnos, a prepararnos. Pero la lucha es allá afuera. Mostrar a Jesús en un mundo maligno y perverso, en un mundo oscuro que no le interesa a Dios y que se puede burlar de ti, que eres un jovencito que estás en tu liceo. Mañana cuando vayas a tu liceo va a ser un reto para ti mostrar a Jesús en ese liceo. Mañana cuando tú vayas a la oficina, cuando vayas a tu trabajo, va a ser un reto mostrar a Jesús. Mañana cuando vayas a tu casa, va a ser un reto mostrar a tu vecino que Jesús está resucitado en tu vida. Ese es tu reto para mañana. No se termina cuando cerramos acá el servicio y decimos gloria a Dios y aleluya y salimos por esas puertas. No. Necesitamos entender que el Dios Trino habita en nosotros, que Padre, Hijo y Espíritu Santo nos ha llamado a ser transformados. Así que te digo hoy que hay un reto para ti y para mí. La pregunta es, ¿quién eres cuando nadie te ve? ¿Quién eres cuando nadie te ve? Porque allí es donde eres tú realmente. Cuando nadie te ve. Cuando nadie te puede regañar. Cuando nadie te puede aplaudir. Cuando nadie te puede llamar la atención. Cuando nadie te ve. Una de las historias que yo más admiro es la de José. José ni siquiera tenía la palabra de Dios. Ni siquiera existía el Antiguo Testamento. Pero cuando se enfrenta a la tentación de esta mujer hermosa, dicen los historiadores, debió ser muy hermosa, joven, con una ropa bastante llamativa, y le dice, acuéstate conmigo, y ella insistiendo con eso, hasta que dice la Biblia que lo agarra de la ropa, el hombre sale corriendo desnudo y queda la ropa en su mano, y él le dice algo bien interesante, ¿cómo podría yo pecar contra mi Dios? Su mayor preocupación no era que salieran las noticias, que lo regaran por las redes sociales, no, que yo peque contra Dios. ¿Cómo podría yo pecar contra Dios? El dolor más grande para él era pecar contra Dios. Y ese debe ser tu dolor y mi dolor más grande, el pecar contra Dios. Más que lo que puedan decir por allí la gente, porque la gente al final siempre va a reír. Así que pregúntate eso. ¿Quién eres cuando nadie te ve? Al salir de este lugar. Mañana, lunes, te toca vivir la vida que agrada al Señor. Pero necesitas ser una piedra íntegra, una pesa cabal, teniendo intimidad con su Espíritu Santo y su palabra, discipulando a otro. Pon eso como de pronto ese sea tu reto para mañana o para esta semana que comienza mañana lunes. El poder decir, voy a agarrar a alguien. De pronto tú que eres un adulto, puedes mirar a uno de estos jóvenes que están acá y dice, yo te voy a discipular, yo te voy a enseñar. Vas a caminar conmigo. O de pronto tu papá le dices a tu hijo, mira, te voy a enseñar a caminar con el Señor. Yo he caminado un tiempo,
ven para que me veas, porque de eso se trata el discipular, que ellos nos vean, que realmente Dios es real, que Dios responde, que Dios va con nosotros como poderoso gigante, pero ese poderoso gigante exige obediencia y fidelidad. ¿Estamos en la gracia? Sí, y gracias a Dios por la gracia, pero eso también exige, y exige mucho más. Pero como te dije, joven que estás aquí, mujer que estás aquí, hombre, esposo, esposa, abuela que estás acá, tía, primo, necesitas convertirte en una piedra íntegra, no hueca, íntegra. Que la gente pueda ver a Jesús reflejado en ti. De pronto no seas un experto en teología, no conoces muchos versículos, no importa. ¿Sabes uno solo? Con ese es suficiente. Recuerdo al pastor Nixon Churio que su papá sabía uno solo, Juan 3:16. Y ese anciano con ese versículo predicaba a todo el mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese era suficiente para él. Si te sabes el 17, perfecto, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ponte de pie. Señor, aquí está tu iglesia. Hemos escuchado tu palabra y entendemos de qué se trata la iglesia, el evangelio.